la cabeza, ya hemos visto, con esto terminamos músculos del cuello, ya vamos cerrando, nos falta vascular nervioso y las vísceras, ¿no? Faringe y faringe. Bueno, vamos entonces con estos músculos que no son complejos, como han visto, no son muy complicados. Sí son muchos, pero nada más. Los músculos de la región posterior del cuello, en la parte del cuello, porque hay otros que son bastante largos, reciben el nombre de región de la nuca también. ¿Cuál sería la diferencia? La palabra nuca hace referencia a lo que la gente llama, ¿no?, a la parte exactamente posterior del cuello. Vamos a ver músculos como el trapecio, que pasa a la región del dorso, no incluye a ellos. Entonces, con esa aclaración, son 9 músculos dispuestos en 4 planos. Caramba, parecen bastantes. Sin embargo, de los 4 planos, estos 4 primeros, vamos a ver, lo vamos a pasar rápido. Sí hay que tener, como siempre decimos, atención a las palabras, aquí en este caso mayor y menor, recto y oblicuo. En este caso esas son las reglas que hay que fijarse. Vamos entonces, músculos del plano profundo. Cuando se describe columna se toma como base al plano de las apófisis transversas. Ustedes saben que la columna está con el cuerpo y el macizo apofisal. Las apófisis transversas marcan el límite entre la región anterior y la región posterior. Las partes que tienen a la apófisis transversa pero por delante ya son parte de la región anterior. Las que parten desde las apófisis transversas, su parte posterior hacia atrás, ya son región posterior. Entonces, de esa forma sale que la mayor parte de los músculos prevertebrales se relaciona con los cuerpos y la región posterior con las apófisis transversas, con las apófisis espinosas, etc. Entonces, aquí hemos dicho, hay 2 rectos y hay 2 oblicuos. Vamos entonces a ver, fíjense los nombres. 2 son rectos, 2 son oblicuos. Y la diferencia es menor y mayor, menor y mayor. Entonces vamos, recto posterior menor de la cabeza. Entonces aquí tenemos que ver músculos rectos, solamente hay 2, el uno es menor, el otro es mayor. El posterior, el recto posterior menor, es corto, plano, triangular, ahí está cerrado dentro del círculo azul. Se sitúa entre el atlas y el occipital, a altura una vértebra. Desde el atlas hasta el occipital, es todo lo que va a hacer. ¿Dónde se origina? Se origina en el tubérculo posterior del atlas. Acuérdense, el atlas no tiene apófisis espinosa, pero tiene tubérculo posterior del atlas. Desde ahí va a ascender, se va a ensanchar, va a tomar relación con la membrana atlanto-occipital, que ya habíamos explicado, para terminar finalmente insertado en la línea nucal inferior, que si ustedes se acuerdan, separaba a los músculos vertebrales y una línea occipital superior a los músculos de la cabeza. Entonces este va a terminar aquí, en la línea occipital inferior. ¿En qué parte? Porque hay otro, fíjense, que va a terminar también ahí. Este va a terminar hacia el tercio medial. ¿Quién? El recto, fíjense, es recto, posterior, está atrás, sobre el tubérculo, y la línea occipital inferior. Entonces, pequeñito. Su acción es posterior. Los músculos en la región posterior son extensores. Ha terminado en el occipital de la cabeza. ¿Sí? Entonces, recto, posterior, menor de la cabeza. Acción, extensor de la cabeza. Tapiza la membrana tectórica. La membrana tectórica también lo vamos a señalar más adelante. Ahí está más grande para que se pueda ver desde el atlas hasta el tercio medial de la línea occipital inferior. Eso es lo que estamos viendo ahí. Siguiente músculo, recto posterior mayor. Sobre la línea azul, ahí está mostrando, ¿no?, la línea azul. Está azulada, también es recto, también es posterior, pero como ustedes ven es más grande.
Entonces, es corto, es triangular, igual, base superior, lateral al anterior. ¿Cuál es la diferencia? Su inserción, el corto comenzaba en el atlas, el posterior menor. El posterior mayor va a comenzar en el axis, ¿sí? Entonces, sí, desde ahí, desde el proceso espinoso del axis, desde la apófisis espinosa del axis. El axis, sí, ya tiene apófisis espinosa. Entonces, desde ahí va a ir, ¿sí? Se va a ensanchar, ¿sí? Va a dirigirse también a la línea occipital inferior. Aquí estamos viendo la flecha, ahí es donde está terminando, lateral a la inserción del recto posterior menor de la cabeza, ahí a su lado, ¿sí? Entonces, este es más grande, nace más abajo, nace en el axis y termina un poquito más lateral a donde terminó el recto posterior menor de la cabeza. Igual que el anterior, está atrás, termina en la cabeza. ¿Cuál es su acción? Extensor de la cabeza. Ahí desapareció la flecha y se lo puede ver mejor al músculo. Entonces, hemos visto los dos músculos rectos. Seguimos en el plano profundo. Acabamos de describir y ahora nos queda describir estos oblicuos. ¿Sí? Estos se llaman oblicuos. Y los músculos oblicuos son el músculo oblicuo inferior y el músculo oblicuo superior de la cabeza. A ver, forma y situación son también músculos más fusiformes y van a seguir una dirección inferolateral y van a unir el axis al atlas. El oblicuo inferior, fíjense, este no tiene nombre de mayor o menor, sino el oblicuo inferior, porque nos está mostrando que es abajo y el otro es el oblicuo superior. El oblicuo inferior nace del proceso espinoso del axis también. Va a ascender superior y lateral, está siguiendo una dirección así, para terminar en la cara inferior y borde posterior de la apófisis transversa del atlas. El atlas tiene un tubérculo posterior, tiene masas laterales y tiene una apófisis transversa. Ahí lo estamos viendo terminar. Este no llega a la cabeza, pero contribuye a dar un movimiento de rotación que hace girar la región del cuello hacia el lado donde se va a contraer. Y el otro, ahí está, acaba de instalarse la flecha, dice oblicuo superior. Como vemos, ese es oblicuo superior. Va a completar el anterior, si lo comparamos, era menor y mayor, eran dos. Este es oblicuo inferior y este es el oblicuo superior de la cabeza. Es corto y se va a ir, va a completar el recorrido. Desde la apófisis transversa del atlas, donde había terminado el inferior, desde ahí va a ascender para terminar en el occipital. ¿Dónde va a terminar? ¿En qué parte del occipital? En el tercio lateral de la línea nucal inferior. Todos estos músculos están terminando sobre la misma línea. ¿Qué va a hacer? Va a inclinar la cabeza hacia su lado, porque está tomando inserción en el occipital. Va a llevar la cabeza en dirección lateral y va a producir el movimiento de rotación porque está trabajando uno solo de ellos. Entonces, como ven, no son músculos muy complejos en su descripción. Aquí lo podemos ver a los dos rectos, ¿no? El menor, el mayor, y aquí tenemos al oblicuo inferior y al oblicuo superior. Ahí los tenemos a ellos. Hay que señalar un detalle más, es topografía, pero no está de más. El recto posterior mayor, el oblicuo inferior y el oblicuo superior, los oblicuos y el recto posterior mayor forman un triángulo. Y en la base de ese triángulo, en el contenido de ese triángulo, va a
parecer un espacio por donde transcurre, por donde emerge la arteria vertebral. Entonces, ese es un punto de referencia. Cambiamos de plano, aunque algunos dicen que sigue siendo profundo y debería incluirse ahí, son pequeños, son cortos, no importa. Nosotros hemos dicho que hay 4 planos, entonces corresponde cambiar de plano. Este plano, la ventaja que tiene es que nos dice los nombres de los músculos que lo conforman, así se llama. Plano del multífido y de los interespinosos cervicales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que diferenciar el multífido, qué es el multífido y qué son los interespinosos. Parece que con los interespinosos no vamos a tener problema, vamos con el multífido. El multífido cervical ocupa la longitud de la columna. Entonces, nosotros tenemos multífidos desde que comienza la columna hasta el final. Estamos viendo región del cuello, por eso decimos multífido cervical, ¿sí? Entonces, el multífido cervical en realidad ocupa toda la columna y se encuentra comprendido, son pequeños músculos que se encuentran entre los procesos espinosos, apófisis espinosas y vértice de las apófisis transversas. Apófisis espinosa y vértice de las apófisis transversas. Eso es lo que están haciendo y así sucesivamente van a ocupar toda la columna. Entonces, apófisis espinosa y vértice de las apófisis transversas, multífido cervical. Los otros son interespinosos. Los músculos interespinosos, como su nombre lo indica, son pequeños haces musculares que van a ir en la línea media y se van a situar entre los procesos espinosos de 2 vértebras vecinas. Aquí están demostrados, pero por si acaso hay que remarcarlo: apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis espinosa, apófisis. Eso es lo que van a hacer, van a formar una especie de tejado, de techo, ¿no? Eso, fíjense, ese es el plano del multífido cervical y de los interespinosos. Cambiamos de plano. Plano, otra vez, los nombres, ¿no? Plano del semiespinoso y el longísimo. Entonces, para hablar del semiespinoso, hay que hablar, aquí está, del semiespinoso, aquí dice semiespinalis capitis, o sea, semiespinoso de la cabeza, ¿no? Este músculo que lo están viendo ahí es un músculo ya más ancho, ocupa ya un plano más superficial y es un tanto más grande que los anteriores. Es ancho, es grueso, nace en la nuca y el dorso desde D6, ¿sí? Entonces, desde ahí va a ir a dirigirse hacia arriba a este músculo. Desde las 6 primeras vértebras dorsales van a formar un cuerpo muscular. ¿Y por qué se llama semiespinalis capitis? Porque va a ir en dirección a la cabeza, hacia el occipital. Y se va a separar del lado opuesto por un ligamento grueso, que lo vamos a ver, es el ligamento nucal. Va a terminar en el espacio que está comprendido entre las 2 líneas occipitales, entre la línea occipital inferior y entre la línea occipital superior. En ese plano, en ese intersticio, va a terminar, ¿sí? Lateral a la protuberancia occipital externa. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos occipital hemos hablado de ese detalle que se puede visualizar, que se puede palpar, que es bastante identificable. ¿Cuál es su acción? Pues región posterior de la cabeza, depende de si se contrae de un lado o ambos lados, ¿no? Inclina hacia su lado la cabeza, es decir, produce la rotación de la cabeza y la extensión hacia ese lado, o extiende la cabeza si trabajan los dos conjuntos. Como están en la región posterior, son músculos extensores. Hemos dicho que era el plano del semiespinoso y del longísimo. La palabra longísimo, longo es largo, entonces
longísimo, ¿qué es? Es larguísimo, ¿no? Esa es la adaptación. Es un músculo largo, delgado, lo pueden ver, es el único músculo que está ahí, que ocupa el plano lateral al semiespinoso, que lo habíamos encontrado en la parte lateral y bastante largo. Este va a unir la columna cervical, aquí vemos que se va a desplazar desde la columna cervical hacia la cara posterior y vértice de la mastoides, hacia ahí es donde va. Entonces comienza de las 4 últimas vértebras cervicales, 4 últimas, C7, C6, C5, C4. Desde ahí va a ir a ascender. Asciende verticalmente, lo estamos viendo, lateral al semiespinoso y termina en el vértice y borde posterior de la mastoides. Entonces fíjense, también va a llegar a la mastoides, pero por atrás. Por esa razón, por tomar inserción en la mastoides, recibe el nombre de longísimo de la cabeza. Se llamaba antes complejo mayor, o sea, esa palabra que debería haberle puesto entre paréntesis, me olvidé, se llamaba antes complejo mayor de la cabeza, así se llamaba. Es mejor longísimo de la cabeza. Hay que diferenciar del otro longísimo, que es el longísimo del cuello. Y otra vez tenemos que acordarnos que por algo se llaman de la cabeza y por algo se llaman del cuello. Se llama también, o se llamaba, complejo menor. Entonces era el complejo mayor de la cabeza y el complejo menor del cuello, así se llamaba antes. Ahora se llama longísimo de la cabeza, longísimo del cuello. Como ven ustedes, ahí está pintado igual, es alargado, delgado, lateral al longísimo de la cabeza. Se inserta en el vértice de las apófisis transversas, en las últimas cervicales, y desde ahí van a ascender para terminar a nivel de las primeras vértebras cervicales. ¿Cuál es su acción? Extender la columna hacia su lado. ¿Tiene acción sobre la cabeza? No. Ahí estamos viendo otra vez, longísimo a la izquierda, longísimo de la cabeza, a la derecha el longísimo del cuello. Como ven, las acciones, aquí generalmente en los exámenes hemos preguntado las acciones para que se diferencie la acción entre ambos. Siguiente plano, plano de los esplenios y del elevador. Fíjense, esa característica tienen los nombres de los planos. Nos explican los nombres de esos músculos. Entonces aquí tenemos que hay músculos esplenios y el elevador de la escápula. Cuando habla de los esplenios, habla de dos esplenios. El esplenio de la cabeza y el esplenio del cuello. ¿Sí? Ahí estamos viendo en la figura de arriba los esplenios de la cabeza a un lado y el esplenio del cuello hacia el otro lado. Forman una masa muscular plana, larga, une la parte superior del dorso. Ahora estamos un poco más abajo, si ustedes se fijan, aquí están las costillas, aquí están las vértebras dorsales, van a formar parte de la región del cuello por sus inserciones superiores. Entonces, el esplenio de la cabeza nace debajo del esternocleidomastoideo, línea occipital superior, borde medial de ambos esplenios, va a formar un espacio triangular entre los semiespinosos. Hay una figura más que lo vamos a ver. Y el esplenio del cuello tiene lengüetas tendinosas que van a comenzar en las apófisis hacia arriba, en las apófisis transversas del atlas, del axis y de C3, de las primeras vértebras, desde ahí, esas lengüetas, y desde ahí se van a dirigir hacia abajo para terminar en las inserciones de las primeras vértebras dorsales. ¿Cuál es su acción? El esplenio de la cabeza inclina la cabeza hacia un lado y le da un movimiento de rotación. Todos hacen lo mismo. Ambos esplenios extienden directamente la cabeza. La acción combinada de ellos, porque por su vecindad van a llevar en extensión la cabeza, van a producir
esa extensión. Esplenio de la cabeza se puede ver ahí, y sus inserciones más abajo en el esplenio del cuello. Ahí estamos viendo también al esplenio de la cabeza, ¿sí?, llegando hacia la parte lateral del occipital, y el esplenio del cuello más inferior y cubierto por el esplenio de la cabeza. Pero hemos dicho que además de los esplenios está el elevador de la escápula. El elevador de la escápula, a lo mejor nos acordamos cuando veíamos la descripción de la escápula, habíamos dicho que había un ángulo superior, ¿sí? Sobre ese ángulo o de él tenemos que hacer referencia. Entonces, el elevador de la escápula es un músculo largo, acintado, como se lo ve ahí, lateral a los esplenios, posterior a los escalenos. Los escalenos están a la misma altura, pero más adelante en la parte lateral del cuello. Va desde el ángulo superior, por eso habíamos dicho, ojo con ese ángulo superior, de ese ángulo hacia la columna cervical. Ángulo de la escápula, columna cervical. Por eso es parte de la región del cuello. Entonces, se origina del ángulo superior de la escápula, desde el ángulo superior de la escápula, borde medial, la primera parte del borde medial de la escápula, por encima de la espina de la escápula, que dividía en dos fosas. Y a medida que asciende, va a tener una dirección hacia arriba y hacia medial, y va a terminar abriéndose en haces, entre 4 y 5 haces, que van a ir a terminar a las apófisis transversas de las primeras vértebras cervicales. Va a tener una dirección oblicua y superior. Ahora, ¿cuál es la acción? Si toma su punto fijo en la columna, si se queda fija sus inserciones en la columna cervical, va a producir la elevación y la aproximación de la escápula. La escápula va a seguir una dirección superomedial. Si el punto fijo, si el punto fijo es ahora el que se queda fija, es la escápula, entonces va a llevar a la columna cervical hacia abajo y lateral. Ahí se puede ver en esta otra imagen cómo se van formando las digitaciones con las que termina en la columna cervical, el elevador de la escápula. Ángulo, borde medial al inicio hasta que llega a la espina. Ese es el punto. Y finalmente, habría que decir sí, pero no, lo vamos a volver a ver seguramente más adelante, pero ya que estamos aquí, hay que describir, es al músculo trapecio. El músculo trapecio es un músculo del cuello, sí y no. ¿Por qué sí y no? Sí, porque como ustedes ven, es uno de los músculos más grandes que tenemos. Fíjense, va desde la región de la cabeza hasta la región del torso, ¿sí? Es bastante grande y todavía continúa en la región dorsal. Estamos hablando entonces de un músculo bastante superficial. Cortamos la piel, abrimos y ya se lo puede ver por su extensión. Es un músculo ancho, aplanado, tiene forma de rombo si tomamos en cuenta los dos trapecios, ¿sí? Pero como siempre se describe de uno, entonces deberíamos decir que tiene forma triangular. Un triángulo, otro triángulo. Entonces, tiene forma triangular cada músculo. Se llama trapecio por la forma que tiene cuando uno lo observa como estamos observando en la imagen. ¿Se origina dónde? Fíjense. Tercio medial de la línea occipital superior, protuberancia occipital externa, aquí arriba. ¿Sí? Protuberancia occipital externa del occipital. Así, de donde está mostrando la flecha, más arriba todavía. ¿Sí? Desde ahí. Borde posterior del ligamento nucal.
En la línea media está el ligamento nucal, ¿sí? Ahí también toma inserción este músculo. En las apófisis espinosas, desde C7 hasta las 10 primeras dorsales. Tenemos 12 dorsales hasta la 10, hasta la fosa espinosa de la dorsal 10, desde 10 se toma inserción de origen. Todo eso es la inserción de origen. Ahora, desde ahí, cada uno, según la región, va a seguir diferentes direcciones. Las fibras superiores, las que están en el cuello, se van a dirigir oblicuas hacia abajo y lateral. Claro, están en la protuberancia occipital externa. Van a venir así, hacia abajo y lateral. Esta es la dirección que están haciendo. Si están en la línea media, van a seguir una línea transversal. Y si están en las últimas dorsales, van a seguir una dirección oblicua, pero ascendente, hacia arriba y lateral. Entonces, tienen sus fibras para describir, dependen del lugar en el que se está describiendo. Entonces, ¿dónde van a ir? Van a dirigirse hacia la región de la clavícula y hacia el acromion de la escápula, ¿sí? Hacia ahí es donde se van a ir. Van a ir a tomar relación, inserciones con el acromion de la escápula. Entonces, esa es la imagen y esa es la dirección y ese es el punto donde van a terminar, en la escápula, en la espina de la escápula, en la región posterior de la clavícula. Acción. Ahora sí, veamos igual. La acción del trapecio es diferente por el tamaño que tiene el músculo. Fíjense, para la dirección dice fibras superiores, fibras medias, fibras inferiores. Las fibras superiores, si se contraen las fibras superiores, desplaza el hombro superomedialmente. Si se contrae esta región en la línea media y hacia arriba, va a hacer que la escápula se dirija también hacia arriba y hacia medial. ¿Sí? Esa es la acción de las fibras superiores. Si son las fibras medias, las transversales, van a hacer que la región de la escápula se desplace, pero ya no hacia arriba, medialmente, solamente medialmente. Y si son las fibras inferiores, bajan el borde medial, ¿sí?, de la escápula, van a bajar la escápula, pero al hacer eso va a aparecer como si el hombro ascendiera. ¿Por qué se va a notar eso? Porque en realidad es la escápula la que baja por debajo de su plano. En resumen, en el trapecio hay que tener atención a que es extenso, hay que dividirlo por partes y cada una de las partes tiene origen e inserción diferentes y también tiene acciones diferentes. Ahí se puede ver el trapecio en todo su esplendor, en todo su tamaño. Y esto es lo que decimos, ¿no? Por eso decimos que es un músculo triangular. Se llama trapecio, pero tiene una forma triangular. Muy bien, entonces con esto hemos terminado la región de los músculos y desde el día lunes